Amada Iglesia, que el Señor bendiga grandemente la vida de cada uno de ustedes. Es nuevamente una bendición el poder encontrarnos en torno a las Escrituras y poder meditar en ellas, considerando ciertas cosas que son tan importantes de mantener a la vista en estos tiempos de dificultad. Pero no sé si usted se recuerda, hay un héroe que yo admiraba mucho en mi juventud, un héroe del cine. Pues en cada una de esas aventuras en las que él se involucraba, el destino de la humanidad estaba en juego. Y no era un hombre con superpoderes, pero sí con una gran inteligencia y una gran valentía. Él es Indiana Jones. No sé si usted ha visto alguna vez sus películas, pero se las recomiendo. El tema es que era un hombre que siempre estaba involucrado en las grandes causas de las cuales dependía toda la humanidad. Sin duda eran historias llenas de aventuras, de acción y quizás con un gran motivador a la hora de involucrarse en algo, porque todo lo que este hombre se involucraba era algo grande, trascendente, importante, y eso sin duda lo hacía muy excitante, porque a la hora de la realidad, involucrarse y comprometerse con algo que es visible, que es importante, que es trascendente, es algo que llama a sumarse a aquellas causas. Pero nosotros como hijos de Dios, sin duda estamos llamados a sumarnos al servicio al Señor. Sin duda algo que no siempre será visible, que a los ojos de los hombres tampoco será trascendente, y aún es más, las autoridades en este tiempo han dicho que no es algo esencial. Pero hay una palabra, hay una escritura que quiero compartir con ustedes, que se encuentra en el Antiguo Testamento, en 2 de Samuel capítulo 23, versos 11 y 12, y dice lo siguiente: Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Hemos leído acá una porción de un capítulo particular de 2 de Samuel, donde se están relatando, dando pequeños datos acerca de este conjunto de hombres llamados los valientes de David. Dentro de esos tres, de ese grupo, habían tres que se destacaban, y dentro de esos tres está este hombre de quien hemos leído, Sama. Porque cuando nosotros leemos las historias de los hombres queremos quizás encontrar grandes proezas, pero aquí tenemos una proeza identificando a uno de los más grandes héroes de la historia de Israel, uno de los héroes de la nación, que está relacionado no con una gran batalla, no con un gran despliegue de esfuerzos por defender un lugar estratégico en sí, pero hermanos, existen hombres que defienden pequeñas causas también, que han entendido que hay una instrucción implícita en el servicio, en el llamado a servicio al Señor, y de hecho Pablo la da a entender a los creyentes en Colosenses capítulo 3, verso 23: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Por eso es tan importante que no olvidemos que aún en tiempos de pandemia debemos mantenernos comprometidos con nuestra iglesia local. Debemos mantenernos dispuestos al servicio en nuestra vida cristiana. Esto es tan importante porque con ello contribuimos nada menos que a la expansión del reino de Dios. Y sobre todo hoy que estamos en medio de una enorme crisis. Quizás no podemos estar reunidos con los hermanos, pero aún debemos ejercer nuestros dones y así cumplir con los propósitos que Dios ha determinado para nuestras vidas y con los propósitos que Dios tiene para este tiempo en medio de una tierra en necesidad. Y aún estamos sirviendo en aquello que se ve pequeño ante los ojos de los hombres, pero en todo el servicio de la casa del Señor es importante. Todo es importante, pues tengamos en cuenta que Dios considera que es fiel en lo poco, al que es fiel en lo poco como si fuera fiel en lo mucho. Lucas 16:10 lo dice así: el que es fiel en lo muy poco también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto también en lo más es injusto. Esa es la forma en que el Señor mide las cosas. No las mide en base a la popularidad, no las mide en base a la gran cantidad de seguidores o espectadores que puedan haber. No, el Señor tiene sus ojos puestos en los corazones de sus hijos y en la disposición a servir que sus hijos tienen. Cuando nosotros llegamos a este episodio de la batalla, de la gran batalla por el campo de lentejas, sin duda uno pudiese decir: ¿ameritaba esta batalla estar acá registrada? Sin duda hay algo que podemos aprender de esto.
este episodio de las lentejas. Una pequeña lección acerca del compromiso, acerca del servicio. Cosas que no debemos olvidar, aunque estemos en cuarentena, aunque no nos podamos reunir. Sama era uno de estos más destacados valientes de David. Los valientes de David eran hombres que se identificaron de esta manera, pero que en su principio eran forajidos, hambrientos, hombres que estaban huyendo de la ley, que habían caído en desgracia con el rey, que estaban endeudados y que buscaron refugio junto a David allá en la cueva de Adulam. Hombres que luego se convirtieron en héroes nacionales y que con sus proezas ellos animaron a la nación y que el país los recordaba con gran honor, con gran orgullo por las grandes obras que habían hecho. Hombres valientes, guerreros aguerridos, hombres esforzados, hombres que tenían un especial apego hacia el rey. Sama es uno de esos 3 hombres que cuando David declaró en un momento que tenía sed, se adentraron a las líneas enemigas de los filisteos y los cruzaron para ir a buscar agua y traerle a David. David, cuando vio ese esfuerzo, no pudo hacer otra cosa sino que adorar a Dios por la valentía y la disposición del sacrificio de estos hombres. Sama pasó a la historia como un héroe, y lo curioso es que siendo un gran héroe, la hazaña particular acerca de él que se registró no está circunscrita a una gran batalla donde él defendió un castillo, no, sino que a esa batalla en particular donde él peleó por un campo de lentejas. Quizás es una batalla que nos pareciera tener mayor valor estratégico, pero este episodio, hermano, nos provee de lecciones importantes aplicables a nuestro servicio cristiano. Pues si queremos demostrar nuestro amor hacia Dios, debemos hacerlo a través del servicio. El amor y el servicio van unidos, van de la mano. Nosotros leemos en Juan capítulo 15, verso 14: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Nuestra relación con Cristo está en una obediencia práctica. O sea, se ve en una obediencia que es práctica. Amar, obedecer, se traduce en servir. Ahora, cuando vemos a Sama, ¿cómo sirvió él? Porque hay cosas que debemos entender acerca del servicio. Él sirvió como un héroe. Él estuvo dispuesto a darlo todo mientras estaba batallando. ¿Cómo pelea un héroe? Siendo fiel en lo mucho, pero también en lo poco. No importa la trascendencia de los actos ante los ojos de los hombres, no importa cuántos aplausos nos den los hombres, Dios tiene en cuenta todo lo que hacemos para Él. 1 Corintios 10:31 dice: hacerlo todo para la gloria de Dios. Dios debe ser glorificado a través de todo lo que hacemos. ¿No será entonces glorificado Dios si hacemos en su obra, lo hacemos para su gloria, aún lo que estamos haciendo en nuestro hogar, en nuestro trabajo y en nuestra iglesia y en este tiempo de separación? Sí, sin duda, Dios está siendo glorificado en todo. El tamaño del campo donde estás no es excusa para ser un indolente o un descomprometido. No pienses que Dios se glorifica solo en los grandes eventos. También lo hace en las cosas pequeñas. No somos llamados solamente a servir en aquellos lugares donde somos extremadamente visibles y donde quizás podamos sentir nuestro orgullo inflado porque hay mucha gente observándonos. No, somos llamados a servir en cualquier lugar y en cualquier momento y ante cualquier necesidad. No solamente en los grandes eventos, también servimos al Señor y damos una batalla cuando oramos por alguien, cuando barremos el templo, cuando limpiamos nuestra casa, cuando atendemos a nuestra familia, cuando estudiamos para un examen, cuando hacemos todo lo que hacemos. Dios debe ser glorificado. Cuando enviamos un mensaje por las redes sociales, todo es un pequeño campo de lentejas donde Dios espera que sus hijos le honren. Debemos luchar como un héroe. Sama tomó su espada y se puso delante de un pueblo que había huido, y solo allí esperó que el enemigo llegara y enfrentara a ese enemigo en ese pequeño campo donde él estaba. Si bien el pueblo había huido, Sama sabía que ese pueblo débil quizás, si ese pueblo cobarde quizás, pero más que nada podríamos decir débil, dependía de él y de lo que él hiciera en ese campo de batalla.
Por eso, hermanos, consideremos que en todo lo que hagamos hay alguien que será bendecido. Porque el servicio no se trata tanto de nosotros, se trata de lo que hacemos por alguien más. No podemos perder de vista a nuestros hermanos, nunca. A nuestras familias, a nuestros seres cercanos. Porque hay alguien que nos necesita. Hay alguien que está sobrellevando una gran necesidad, y una forma de servir a Dios es sirviendo a sus hijos, a los hijos del Señor. Mateo 25:40 dice: respondiendo el rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y por último, vencer como un héroe. ¿Cómo vence un héroe? Los filisteos arremetieron contra aquel solitario hombre que estaba en medio de un pequeño campo de lentejas. Como era costumbre en aquellos tiempos, la batalla se peleaba a la mitad de ella, no de forma física, sino que de forma psicológica, así como lo estaba consiguiendo Goliat cuando enfrentó al pueblo de Israel y con sus amenazas y sus gritos ya prácticamente los tenía derrotados. ¿Te imaginas la situación que tiene que haber vivido Sama en ese día, en ese campo de batalla? Sin duda, los ejércitos numerosos estaban frente a él y muy probablemente hasta el mismo pueblo le gritaba de atrás: guarda tu espada, no vale la pena pelear por algo tan insignificante, soldado que arranca sirve para otra guerra, en fin, cuántas cosas él tiene que haber escuchado. Pero su corazón estaba puesto en otra cosa, su corazón estaba centrado en otra verdad. Él sabía de que ese lugar no era insignificante, él sabía que en ese lugar Dios le había puesto. Sama tenía clara la visión. Ese era el lugar de la bendición donde Dios le había plantado. Allí él debía honrar a Dios, porque Dios le había mandado a ponerse ahí. Él tenía en conciencia la presencia, la voluntad y la soberanía de Dios aún en esta batalla. La batalla era del Señor al fin. Donde Dios sea que te envíe, Él te sostendrá. Él nunca te dejará desprovisto. Si estás dispuesto a hacer su voluntad, Él nunca te dejará sin los recursos para que tú cumplas su voluntad. Sama consideró de que la batalla al final no iba a ser producto de su brazo poderoso, de su fuerte espada, sino que la batalla dependía del poder de Dios. Considera, hermano, que nunca las fuerzas humanas nos darán la victoria en este campo de batalla que es espiritual. La victoria siempre la da el Señor. Dice el texto: y él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. La batalla es del Señor, la victoria es del Señor, y nosotros somos bendecidos. La proeza de Sama es un ejemplo de servicio en tiempos en que el sacrificio y el esfuerzo son conceptos olvidados y desteñidos, inclusive antes de la pandemia. Muchos no ven la realidad de la importancia del servicio y no consideran el dedicar trabajo y excelencia a aquello que pareciera no ser importante, y menos si no es visible. Pero en estos tiempos de dificultad, aún con los templos cerrados, debemos honrar al Señor y dar la batalla que sea necesaria. Él es quien dará la victoria al final. Por eso apoya a tu iglesia en tiempos de pandemia. ¿Cómo hacerlo? Dirás: si no nos podemos congregar, puedes seguirlo haciendo. Llama y da una palabra de aliento a tus hermanos. Mantente en contacto con tus hermanos. Únete a las transmisiones y de los servicios que provee la iglesia local. Hay un enorme esfuerzo en estos trabajos. Sin duda hay una tremenda oferta también para ver una cantidad de servicios en línea que son realmente de mucha calidad y con muy buenos expositores, que es un deleite. Pero considera el esfuerzo de tus hermanos y apóyalos. Mantente fiel con tus ofrendas. La iglesia sigue teniendo necesidad. Hermano, mantente comprometido en ese pequeño campo de lentejas donde Dios te puso, que es tu iglesia local. No guardes tu espada. Sé valiente y pelea en ese pequeño campo de lentejas, porque Dios, por su voluntad soberana, perfecta, infalible, infinita, quiso ponerte. Allí Dios te plantó, allí tú debes de pelear como el más valiente de los guerreros. Pelea, sé comprometido,
súmate, esfuérzate y hazlo valientemente, hazlo todo para la gloria de Dios. Que el Señor les bendiga, el Señor les siga sosteniendo y esperamos el día en que luego nos volvamos a reunir. Gracias y paz del Señor para cada uno de ustedes.